segunda de Corintios, capítulo 2, verso 6, verso 1 al 5. Leemos la primera parte. Primera de Corintios, y va muy acorde a lo que Yanchi hablaba ahorita. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Cuando lo tenga, usted me hace el favor y se pone de pie y honramos la palabra del Señor. Vamos. Y vamos a leer aquí. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Increíble. Siga leyendo conmigo. Estuve entre vosotros con y mucho y siga leyendo. Duro. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Puede sentarse, amada iglesia, y escuche esto. Mira quién está hablando aquí, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el hombre de aquel tiempo, el más sabio, el más elocuente, el hombre que conocía de pie a cabeza, por decirlo así, la ley, el hombre que había tenido un encuentro sobrenatural con Jesús camino a Damasco, el hombre que había tenido encuentros personales con la persona de Jesús, el hombre que tenía la capacidad en aquel tiempo de decir: sé imitadores de mí como yo de Cristo, el hombre que revolucionó tantas ciudades por causa del evangelio de Cristo. Y cuando es llamado por una situación en los Corintios, en la iglesia de los Corintios, Pablo llega allá con tanta humildad, hermano, y Pablo se pone tan chiquitico, sabiendo lo que él es en Dios y sabiendo él lo que Dios puede hacer a través de él. Amén. Pero Pablo toma una posición tan tremenda que dice: cuando fui a vosotros a anunciar, no fui a hablar de mí, yo fue a darle el testimonio. Amén. De aquel que me llamó. Aleluya. A mí. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: habla menos de ti y habla más de Dios. Vamos, 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 vamos. Así se llama este mensaje. Habla menos de ti y habla más de Dios. Dale un codazo al que está a tu lado por si no te entendió y dile: habla menos de ti y habla más de Dios. Pablo llega y dice a la gente: yo no vine a hablar aquí de mí, yo vine a hablarle del testimonio de aquel que fue crucificado, al Cristo glorioso, de ese es que yo te vengo a hablar, de ese que yo te quiero testificar. Iglesia Vida Nova en español, la gente allá afuera y tu familia también no quiere saber muchas cosas de ti. Ellos quieren saber del Dios que tú estás siguiendo. De Él es que la gente tiene comezón de oído en este tiempo. Pero ya tenemos que llegar al punto de hablar menos de nosotros y empezar a hablar de verdad del Cristo glorioso
glorioso, de ese crucificado que resucitó, y al tercer día Él resucitó, murió y resucitó, y que su poder fue el que te libertó a ti y a mí. Amén, amén. Por eso Pablo dice: yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de aquel que por su poder hoy estoy aquí. Aleluya. ¿Me hago entender, hermano? ¿Usted sabe por qué la gente va menos a la iglesia hoy en día? Porque lo más que se habla es del hombre y menos de Dios. Porque cuando nos paramos a predicar, hablamos más de nosotros que de Dios. Hablamos más de lo que Dios está haciendo conmigo, y no le decimos a la gente lo que Dios quiere hacer con él. ¿Aló? Entonces Pablo llega allá y dice: yo no vengo aquí con sabiduría humana, yo vengo a hablar aquí de alguien que es vivo, que es real, que sana, que restaura, que liberta, que levanta al cansado, que liberta al drogadicto, que liberta a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual, que restaura los matrimonios, que restaura una familia, que levanta la cabeza del hombre, que levanta la cabeza de una mujer, que saca al hombre de las tinieblas y lo trae a la luz admirable. Que Pablo dijo: yo vengo a hablar de aquel que vino a cambiar la historia, el cual él mismo cambió mi propia historia. Dile al que está a tu lado: vamos a hablar del testimonio de Dios. Aleluya. Aleluya. Y Pablo dice: no llegué aquí con tanta sabiduría humana. Yo vine a presentarle a alguien vivo, a alguien real, al cual ustedes se tienen que dejar que Él se le entrone en el corazón. Y que Él se entrone de una manera que nuestras vidas sea cambiada y transformada por completo. Amén. Porque la situación que estaba viviendo la iglesia de los Corintios, iglesia amada, era una situación de condiciones, de pensamiento, de ideología, de cultura. Eso es lo que estaba viviendo en ese momento la iglesia. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas: si vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de ideología, hey, yo soy doctor de la ley, hebreos de hebreos, perseguidor de la iglesia. Si queremos hablar de ley y de tanta sabiduría, yo vengo también de aprender de los griegos. Porque no hay hombre más sabios en la tierra que los griegos en aquel tiempo. Y Pablo también venía de codearse con los griegos. Pero cuando Pablo llega ahí, Pablo dice: me puse como que yo no sabía qué. Nada. Que yo no sabía qué. Nada. Oh, pero dígalo duro, ayúdeme a predicar. Que yo no sabía qué. Nada. Nada. Usted sabe cuál es el problema de nosotros, que todo lo queremos saber. Y aún delante de Dios, todo lo queremos saber. Y Dios dice: yo para poderte usar, tú no tienes que saber nada. Yo para poderte honrar, tú no tienes que saber nada. Usted sabe, yo me acuerdo que hay un testimonio de una mujer de Dios que ella dijo que cuando el Señor la llamó a pastorear, la mujer le dijo: Señor, yo no sé nada de esto, que voy a predicar yo, que voy a hablar. Y el Señor le dijo a aquella mujer, le dijo: por eso te llamé, porque no sabes nada y vas a depender solamente de mí. Usted sabe por qué muchas cosas no pasan en nuestras vidas, porque todavía dependemos de lo que yo sé, de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de lo que yo pienso que así es. Dile al que está a su lado: hoy tenemos que morir a eso y dejar a Dios que haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Mira, Dios, para crear todo lo que hoy tú ves, lo hizo ¿de dónde? De la nada, hermano. Amén, amén. Dice la Biblia en el libro de Génesis que todo estaba vacío. No había Nada. No había Nada. No había Nada. ¿Tú sabes cuál es la mejor condición para recibir un milagro de Dios? Cuando no tenemos nada. Cuando nadie está a nuestro alrededor. Cuando los compinches se fueron. Cuando
alguien ya te llama por teléfono, ese es el mejor estado para recibir algo grande de Dios. Porque entonces cuando tú das testimonio, tú no vas a decir que lo recibiste por Petra, sino que tú vas a decir: cuando quedé solo, cuando no había nadie, cuando yo no tenía nada, se me reveló Cristo. Y Cristo bendijo mi casa, y Cristo bendijo mi vida, y Cristo bendijo mi economía, y Cristo bendijo mi matrimonio, y Cristo bendijo mi familia. Tú sabes qué es lo que el diablo hoy en día está sacando provecho, que en los altares se habla más de los hombres que de Dios. Por eso en este tiempo hay tanto ministerio con tanto ego y con tanta altivez, pero lo que Dios quiere en este tiempo, que en los altares se hable del Cristo crucificado, de aquel que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso Pablo dijo: para que la sabiduría humana no te afecte a ti. La Biblia dice que la sabiduría humana es diabólica. Esto suena duro, ¿no? Por eso es que los sabios, entre comillas, de hoy en día son ateos. Porque ellos dicen que según su sabiduría, Dios no existe, Dios no es real. Tú puedes ser sabio, pero no lo seas en tu propia opinión. Tú y yo podemos ser sabios para hacer muchas cosas, tenemos habilidades de parte de Dios, pero siempre tenemos que entender que el más sabio aquí es ese que lo sabe todo. O tú sabes qué te va a pasar a ti hoy de aquí a las 6 de la tarde. O tú sabes qué te depara esta semana a ti. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Ya Él sabe todo. Y el apóstol Pablo dice aquí: y ni palabra ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder ¿de quién? De Dios. Aleluya. Escúchame algo. Aleluya. ¿Qué es lo que tú crees que cambia al alcohólico? ¿Qué tú crees que puede cambiar el alcohólico? Que tú te pares y le digas: mira, tú sabes que yo soy el macho en Berecambú. Que yo soy la pepa del queso. Que Dios, cuando me creó a mí, se tomó tanto tiempo, que duró aproximadamente 72 horas diseñándome. Y eso solamente fue el rostro, sin decir cuánto tiempo se llevó en la otra parte de mi cuerpo. Tú no sabes que yo soy uno de los querubines que Dios le permite estar en la tierra en este último tiempo. Uno de los arcángeles, serafines. El que tiene problemas de alcoholismo va a decir: tremendo loco este. Pero cuando tú le llegas al alcohólico y le dices: hay uno que venció el espíritu y el demonio del alcoholismo. Aleluya. Se llama Jesús. Amén. Él un día llegó a mi vida cuando yo estaba destruido y no valía nada. Y Él me levantó y me restauró. Y cuando tú le empiezas a hablar al alcohólico, de ese que es grande, el alcohólico por ningún lado te ve a ti, sino está viendo de aquel que tú le estás hablando. Y Él va a interesarte, porque Él va a decir: ¿para qué me habla de ti? Yo quiero saber de aquel que lo pudo hacer en ti, porque tú mismo no pudiste libertarte. Tuvo que venir alguien mayor. Dile al que está a tu lado: habla más del que es mayor que tú. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y la Biblia dice: para que vuestra fe no sea fundada ¿en qué? En los hombres, sino en quién. Dios. La fe tuya tiene que estar fundamentada en Dios. Aquí el que sana
aquel que restaura, aquel que el que sana y el que cambia la vida del hombre, se llama Dios. Amén, amén. Y nuestra fe tiene que estar basada ¿en quién? En Dios. En Dios. Amén. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia no dice que el hombre por la sabiduría vivirá. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y escucha bien algo, para poder tener fe tenemos que creer en aquel que produce fe. Amén. Pastor, ¿qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir por aquello que he creído. Por eso es que yo vivo, por lo que he creído. Pablo le dice a ellos: si vuestra fe está fundada en la sabiduría humana, ustedes nunca van a llegar a creer. Porque si yo soy el que impulso tu fe, tú y yo estamos mal. Yo te puedo dar una palabra de parte de Dios, yo te puedo predicar un mensaje de Dios, yo te puedo enseñar algo que el Señor ha revelado, yo te puedo dar las herramientas espirituales, pero el que va a producir la fe en ti es Dios. El que va a hacer el milagro en ti es Dios. El que va a restaurar tu casa es Dios. El que va a restaurar tus hijos es Dios. El que va a restaurar tu matrimonio es Dios. El que va a hacer un milagro en tu economía es Dios. El que va a sanar el cáncer y la enfermedad en tu vida es Dios. El que va a levantar tu cabeza es Dios. El que va a levantar la cabeza de tu casa, de tu negocio, de tu familia es Dios. Para que toda la gloria se la lleve Dios. Por eso Pablo le dice, para que su fe sea fundamentada en Dios, para que nunca se aparten, porque si tu fe es fundamentada en un hombre, el día que el hombre te falle, te vas para el mundo. Por eso Pablo dice, su fe tiene que estar fundamentada ¿en quién? En Dios, porque Dios nunca te va a fallar, Dios siempre va a estar ahí, de real. Aleluya. Entonces, para que nosotros conozcamos el poder de quién, hay un poder sobrenatural. ¿Tú sabes qué te tiene aquí en esta mañana a ti? No fue tu voluntad, no fueron tus pies que te trajeron. Aquí te trajo el poder de Dios. El diablo no quería que tú vinieras hoy a congregarte. El diablo no quería que tú vinieras a cantar, que hay rompimiento. El diablo no quería que tú te levantaras de la cama. Pero vino un poder mayor y le dijo al reino de las tinieblas: ella hoy se congrega, ella hoy me alaba, ella hoy se levanta. Quizás tu cuerpo te dijo: estás enfermo, no vayas. Pero hubo un poder que te dijo: yo te sano. Amén, amén, aleluya. ¿Cuánto lo crees? Amén. ¿Cuántas guerras mentales tuviste esta mañana? ¿Cuántas veces te arropaste esta mañana y agarraste más duro la almohada para no levantarte? ¿Cuántas veces llegaste y te sentaste en la silla y pensaste: me baño o no me baño, me quedo o no me quedo? Pero hubo un poder que te dijo: levántate, que te quiero hablar, que te quiero bendecir, que te quiero ungir, que te quiero decir que estoy pronto de hacer algo contigo, con tu casa y tu familia, hermano. Hay un poder sobrenatural que es el que nos levanta, que es el que nos restaura, y ese es el poder de la cruz. Por eso la Biblia dice, aquí en 1 Corintios, en el verso 18 dice: porque esta palabra de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hay gente, hermano, que dice que servirle a Dios es locura, y yo los entiendo, y los entiendo porque nunca han experimentado lo que tú y yo hemos experimentado. Nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Por eso para muchos es locura, pero para mí Cristo no es locura. Cristo es poder de Dios en mi vida. Yo no sé la tuya, pues me podrán llamar loco, yo los entiendo, pero es que yo conozco un poder que me libertó, que me sanó, que me restauró. Ay, yo no sé si aquí hay alguien ese poder. ¿Me hago entender? Para muchos es locura, pero para nosotros que ya hemos experimentado esto, es poder de quién? De Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio,
Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio no es para todo el mundo. El poder de Dios no es para todo el mundo. Esto es para quien cree. Dios es soberano para llamar a todo el mundo, pero no todo el mundo le cree a Dios. No todo el mundo le quiere servir a Dios. No todo el mundo le quiere pagar el precio a Dios. Esto es para los que creen. Y si aquí hay alguno que cree, que le dé un aplauso a la gloria del Señor. Es para quien cree, hermano. Por eso Pablo dijo que yo no me puedo avergonzar. Pablo dijo, ¿cómo me avergüenzo yo, Pastor Junior, de alguien que cuando yo iba camino a Damasco, enfurecido, endiablado, se me apareció en el camino y me tumbó? Y que cuando su voz salió me intimidó. Como Pablo no iba a hablar de alguien que le cambió la vida, hermano. Es como que tú te calles y no digas lo que Cristo hizo en ti. Cuando Cristo llegó a tu vida, ¿cómo te concibió? Ay, Dios mío querido, ¿cómo estabas? ¿Cómo tú crees que no vamos a hablar hoy de él? Aleluya. ¿Cómo tú crees que hoy no vamos a abrir nuestra boca y dar testimonio de ese que un día nos salvó? Por eso el apóstol Pablo habla y dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Si esto es poder de Dios, hermano. Esto es poder de Dios. Dirán que está a tu lado, yo no le sirvo a una religión, yo no le sirvo a un concilio, yo le sirvo a aquel que tiene poder. Dirán que está a tu lado, a mí no me llamó un concilio, a mí me llamó Cristo. A mí me llamó fue Cristo, a mí no me llamó un concilio para que yo le sirviera. A mí me llamó fue Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando se paraba delante de los gobernadores y de aquellos hombres, Pablo le decía a ellos, ve acá. Por eso la gente cuando veía a Pablo hablar, la gente decía, se enloqueció Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Si Pablo era un hombre gruñón, si Pablo era un doctor de la ley, si Pablo un hombre, uno de los hombres más sabios, ¿qué le pasó a Pablo? Ahora ya no es Saulo de Tarso, aquel hombre gruñón, aquel hombre peleón, aquel perseguidor, aquel hombre homicida. ¿Dónde está ese Saulo de Tarso que participó en la muerte de Esteban, el primer patriarca del evangelio? Decían los gobernadores de aquel tiempo, ¿dónde quedó Saulo de Tarso? Y Pablo se paraba y le decía, ya yo no soy Saulo de Tarso, ahora me llamo Pablo, porque así me llamó el Señor. ¿Cuánta gente ha dicho de ti? ¿Dónde está la mujer gruñona de unos meses atrás? ¿Dónde está ese hombre gruñón, peleón de unos meses atrás? Diles que lo que pasa es que ese se murió y ahora Cristo vive. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué es la fe en nuestra vida? La fe es un músculo, el cual se ejercita mientras tú y yo buscamos al dueño de la fe. Aleluya. ¿Qué es la fe? La fe no es un sentimiento ni es una emoción, es un carácter que se forma en la vida del creyente. ¿Usted sabe por qué los héroes de la fe en hebreo marcaron la historia? Porque eran héroes de la fe. Porque a pesar de que los vientos eran recios y los perseguían, ellos seguían creyendo. Aunque lo tiraron en los fosos los leones, por la fe le taparon la boca a los leones. Aunque lo tiraron al horno de fuego, por la fe el horno de fuego no los pudo matar. Aleluya. Porque por la fe marcaron la historia en este mundo hasta el día de hoy. Tú quieres que tu casa y tu generación marquen una historia. Nunca deje de creer. Siga creyendo. Pastor, no tengo aliento. Sigue creyendo. Pastor, no tengo fuerza en las piernas. Sigo creyendo. Pastor, no tengo nada que comer.
siga creyendo. Pastor, no tengo trabajo, sigue creyendo. Pastor, estoy desesperado, sigo creyendo. Pastor, todo el mundo me dejó, sigue creyendo. Pastor, mis perseguidores están detrás de mí, sigue creyendo. Pastor, todo el mundo me señala y me rechaza, siga creyendo. Pastor, el diablo se me levantó en la casa, sigue creyendo. Pastor, mi esposo se me levantó, sigue creyendo. Pastor, mis hijos siguen más rebeldes, sigue creyendo. Porque tu fe no está basada en sabiduría humana, sino en el poder sobrenatural de Dios. Pastor, yo tengo un sueño y no tengo los recursos, sigue creyendo. Hermano, mira, para que los sueños se hagan realidad no necesitamos los recursos, necesitamos es creer. El mundo nos ha dicho que para que un sueño se haga realidad en nuestra vida tenemos que tener plata en el bolsillo. Esa es la opinión del mundo. Pero la Biblia a mí me dice, hermano, en Isaías, que muchos fueron y compraron sin dinero. Yo no te estoy diciendo que el dinero no es indispensable. Él es indispensable en ciertas cosas. Pero aunque el dinero es indispensable en ciertas cosas, nunca es más grande que Dios. Porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios me dio un sueño a mí, entonces mi fe tiene una tarjeta que si yo la meto en el cajero del cielo, algo tiene que salir para... Yo no sé si aquí hay alguien que lo cree así. La fe... Ay, Dios mío, querido. Gracias. Aleluya. Por eso cuando Pedro le fue y le dijo a Jesús, ahí están cobrando el impuesto, ¿qué vamos a hacer? Tata, Jesús no tenía ni una moneda. Y era el hijo de Dios. No tenía nada encima Jesús. Lea bien el pasaje. Y le dice Pedro, ¿qué vamos a hacer? Porque estos están cobrando el impuesto. Jesús no tenía moneda encima. Y era el dueño de todo. Ay, Dios mío. Amén, amén. Porque tú te crees dueño de algo cuando tienes mucho en el bolsillo. Yo soy dueño de lo que Dios me ha dicho, así no tengo un centavo en el bolsillo. Lo que pasa es que Dios me dijo que es mío, yo lo creo por la fe. Jesús no tenía ni una moneda. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, anda a la orilla del mar, que ahí hay un pez. Te vas a conseguir un pez, Pedro. Y el pez va a tener una moneda en la boca. Amén. Y mira bien esto. Mira lo que dijo Jesús. Vas allá, saca la moneda, pagas el tuyo y el mío también. Ay, ay, ay. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lo ha leído? Entonces dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a desamparar. Si Él tiene, tú tienes. Ay, 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 ay. Si Jesús paga sus deudas, tú también la vas a pagar. Porque Él está contigo. Él le dijo, Pedro, paga el tuyo y paga el mío también. Yo no sé si aquí hay alguien que lo pueda creer. Entonces, si tú lo crees, sal de aquí creyendo que hay un pez que está esperándote con una moneda en la boca. Pastor, me lo va a agarrar el diablo. No, 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 no. Ya ese pez tiene una orden de parte de Dios. Que eres tú quien tiene que sacar esa moneda. Pastor, lo que pasa es que yo creo que a otro le van a dar la oportunidad que yo me necesito. No, 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 no. Porque te tengo aquí un verso powerful. Amén. Por eso yo duermo tranquilo. Porque yo siempre creo que Dios tiene mi pez apartado. Dile que está a tu lado, duerme en paz. Dios tiene ese pez siempre preparado. ¿O cuántas veces has quedado hasta sin echarle gasolina al carro y de repente te aparece y tienes para echarle? Diga conmigo, es por gracias por el pez. ¿Cuántas veces no has tenido ni para comprar un kilito de arroz y de repente te llega un mercado a la casa? Alguien que lo haya vivido que grite fuerte. Ese era un pez que estaba allá escondido solamente para ti. ¿Cuántas veces has estado llorando porque no tienes nada? Y de repente viene Dios y mueve el pez a manta. Y viene y te llega la bendición. Y tú estabas solamente era preocupada.
pero dile al que está a tu lado, hay un pez que él lo tiene apartado para mí, para que mi fe no sea fundamentada en los hombres, sino en Dios. O dime tú qué hombre le metió la moneda al pez en la boca. ¿Quién lo pudo hacer? Solamente Jesús lo pudo hacer. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora paga lo tuyo y paga lo mío, Pedro. Y seguimos chévere, Cambur, tú y yo, Pedro. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en Él. Pedro se preocupó. Pedro dijo, no van a linchar, porque el que no pagaba impuestos en aquel tiempo lo linchaban, Martín. Y Pedro estaba preocupado. Pedro dijo, me lincharon por causa de ese bendito impuesto. Impuesto del diablo, diabólico. Pero Jesús dijo algo también. Dale al César lo que es del César. Pero a Dios también se le da lo que es de Dios. Ay, 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 ay. Dale un aplauso al Señor. Por eso cuando Pablo llega le dice, yo vengo con demostración del poder de Dios. Amén. Y Pablo viene a recitar a aquel que hizo todos esos milagros. Aleluya. Para que la fe fuera fundamental en ese. Amén. En esa iglesia. En ese que nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Aleluya. Hasta que haga contigo lo que Él ha dicho. Amén. En Él tenemos que permanecer. En Él tenemos que creer. Porque aunque el diablo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera de victoria. Aleluya. Y escuche esto, hermano. Dice acá, porque antes bien, como está escrito. Ay, Dios mío, esto me gusta mucho. No es Dori como alguien lo dijo, sino como está escrito. Aleluya. Como está escrito. O sea, es una orden. Dígale que está fuera de una orden. Como lo que está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Ay, 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 ay. Mira, hermano querido, lo que es tuyo, nadie lo ha visto todavía, eso está a 0 kilómetros. No tengas miedo, no, fue que ella Petra lo vio, mentira, Petra vio lo que le pertenece a ella, pero lo tuyo no lo ha podido ver nadie, porque eso es tuyo, eso fue apartado para ti. Hey, mira, escúchame algo, ni siquiera nadie lo puede oír, solamente tú, cada quien está escuchando lo que le toca escuchar, pero lo tuyo solamente lo vas a escuchar tú, lo que Dios tiene listo para ti. Ay, yo no sé si aquí hay alguien que tenga esa fe. Ay, Dios mío querido, lo que está preparado para ti, para ti, para ti, hey, solamente queda entre tú y Dios. Amén. Aleluya. Entonces a veces la gente empieza a decir, no, yo creo que Dios te lo va a dar así. Si la Biblia a mí me dice que solamente lo sabe Él. No hay un mejor diseñador que Dios. Amén. En estos días yo escuché a un hombre de Dios que dijo una palabra muy bonita que me trajo una enseñanza. Dijo, podrán cortar la flor, pero no podrán acabar con la primavera. Tremendo. Ahora, nos podrán quitar muchas cosas, pero la fe no nos la quita nadie. Dígale que está a su lado. Esa no me la quita nadie. Mire, nadie. Porque a través de la fe yo voy a conquistar. A través de la fe yo voy a ver lo que quiero. A través de la fe yo voy a ver convertimiento de mis hijos, de mi familia. A través de la fe, hermanos queridos, lo único que necesitamos es creer. Si creemos, lo vemos. Si creemos, lo esperamos. Y si lo esperamos, lo abrazamos. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, viví como si ya lo tuviera. Abrázalo. Aleluya.
¿Me hago entender, iglesia? Entonces, este es el tiempo que tengamos en nuestra cabecita, hermano, que aquí el único responsable de que Dios haga algo en ti y en mí somos nosotros. Ponte la mano en el corazón y di conmigo: yo soy responsable para que Dios haga algo en mi vida, en mi casa y en mi familia. ¿Tú sabes por qué hay gente que te critica? ¿Tú sabes por qué hay gente que te critica cuando te ve bien? Porque les da rabia que pudiste salir del desierto. Ay, ay, ay. Porque ellos te querían ver muerto. Pero hoy en día estás bendecido en Dios y eso los carcome, le da rabia. Pero cuando alguien se ponga bravo contigo, dile: no pelees conmigo, pelea con Dios. Esto no es culpa mía, es culpa de Él. Pelea es con Dios, no conmigo. Yo no tengo la culpa que yo sea bendecido. Yo no tengo la culpa que la gracia y el favor de Dios camine conmigo. Yo no tengo la culpa que las puertas se me abran. Yo no tengo la culpa que cada vez que yo abra la boca, Dios abre los cielos. ¿Sí o no? No es nuestra culpa, tata, ¿verdad? Nosotros decidimos creerle y Él dijo en su palabra que si creemos, Él hará. Entonces, dígale al que está a su lado: el problema no soy yo, dile. El problema es que yo le creo a Dios. Aleluya. Y Dios me bendice. Amén. Aleluya. Por eso me gusta, y termino con esto, el apóstol Pablo, hermano, un hombre tan sabio, dice: me estoy parando aquí delante de ustedes como que si yo no supiera nada, Dios mío, para que ustedes sean nutridos y llenados del poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Por eso al comienzo te dije que el mensaje se llama: habla menos de ti y habla más de Dios. ¿Me hago entender? Porque la gente ya está cansada de escuchar de nosotros. Yo pienso, yo digo, yo esto, yo aquello. Háblale a la gente de Jesús. Dile a la gente qué hizo Jesús en ti, papá. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué hizo Jesús? Cambió la vida. Por eso llora, ¿verdad? Porque Jesús llegó en el momento más crítico de tu vida y te cambió la vida, ¿verdad que sí? Por eso cuando te hablan de Él te quebrantas, lloras. Por eso la Biblia es tan clara y Juan fue tan claro que Juan dijo que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Yo no puedo molestarme cuando a mí me hablan de aquel que me ama. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida a confrontarnos, tenemos que sentirnos privilegiados de ser confrontados por Dios. Porque hay algo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, iglesia, ¿a quién le servimos? A ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso, al que lo dio todo por cada uno de nosotros. Ponte de pie, vamos. Aleluya. Y hoy tu fe tiene que salir de aquí al 3000%. Tienes que salir de aquí con una fe. Tú tienes que salir de aquí con una fe totalmente llena, Ven, papi, ven. Aquí está. rebosadora.